Queridos amigos, bienvenidos a este programa especial de Donde Dios llora, unos programas donde queremos profundizar sobre la situación de la Iglesia que pasa necesidad y sufre en muchos países del mundo. Vamos a profundizar hoy una vez más en la situación de nuestros hermanos en Pakistán, que tiene la sexta población más grande del mundo. Los cristianos constituyen un pequeño porcentaje en esta nación, que es de mayoría musulmana, y donde la presencia de pequeños grupos musulmanes extremistas están haciendo la vida muy difícil, no solo para las minorías religiosas de otro tipo, sino también incluso para los musulmanes. Uno de los mayores desafíos radica en el sistema legal de Pakistán, en las llamadas leyes de blasfemia. Cuando se introdujeron originalmente en 1962, estas leyes sobre la blasfemia se diseñaron en principio para proteger las creencias religiosas, el culto y los cementerios. Pero entre 1980 y 1986, el gobierno militar del general Zia-ul-Haq reforzó las leyes que penalizaban delitos tales como la profanación del Corán o insultar a Mahoma. Desde entonces, el abuso de esta ley se ha convertido en un instrumento de persecución, muchas veces con fines puramente egoístas de lucro y poder. Vamos a verlo. La ley de blasfemia se utiliza como un instrumento político de dominación. Por eso, si eres cristiano, ahmadí o a veces incluso musulmán, puedo señalarte y decir: has blasfemado contra el santo profeta. Y luego, tal vez una multitud se reúna y te linchen. Atacarán a la familia, atacarán a la población. Entonces, la víctima sufre, su familia sufre, y a veces toda la comunidad tiene que sufrir. Hay falta de seguridad. Incluso yo he visto gente asesinada a manos de la policía. Desde 1987 hemos documentado datos sobre casos de blasfemia. Estos datos cubren a todos los individuos, incluidos musulmanes, cristianos, hindúes y todos. Total hasta ahora, mayo de 2019, de casos de blasfemia documentados es de 1.552. De esos 1.552, 229 involucran predominantemente comunidades cristianas. Aproximadamente hay entre 67 a 70 cristianos en la cárcel. El Consejo Nacional para la Justicia y la Paz de los Obispos Católicos informa que alrededor del 30% de las jóvenes cristianas o hindúes sufren acoso sexual en el trabajo. Cada año, cientos de niñas son secuestradas, obligadas a casarse y convertirse al Islam. Ayla Gil, de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, nos explica ahora mismo la magnitud de este problema. El primer y principal problema es la conversión religiosa forzada de mujeres pertenecientes a minorías. La conversión forzada significa cambiar a alguien de religión sin su voluntad. Es muy común y alarmante aquí en Pakistán. En los últimos 10 años ha aumentado entre un 20 y un 30% cada año. Eligen como objetivo a una mujer de una comunidad minoritaria porque piensan que tiene menos poder, que está marginada, que no tiene el mismo acceso a la educación y a otras oportunidades. Por tanto, es un blanco fácil. Es habitual que la rapten o secuestren rápidamente y luego la lleven a algún tipo de seminario, que aquí llaman mulana, y presionen para que cambie de religión.
Un caso reciente. Había una chica que pertenecía al distrito de Sheikhupura. Un día no volvió de la escuela y su madre se preguntaba por qué no estaba en la casa. Tiene 13 años y aún hoy nadie es capaz de encontrarla y nadie sabe dónde está. Y la policía no coopera en absoluto. El problema era que mi hija iba al colegio y desapareció allí en el colegio. Lo descubrimos cuando empezamos a preguntar. Entonces, el profesor nos dijo que la niña había ido a una madrasa y se convirtió al Islam. Leyó la profesión de fe musulmana y adoptó el Islam. Y lo hicieron todo oculto para que nadie lo presenciara, nadie lo supiera. La profesora dijo que recitando la profesión de fe y aprendiendo árabe se convertía en musulmana al 100%. Cuando alguien se lo sugirió antes, se enfadó mucho. ¿Por qué la gente nos insta a hacernos musulmanes? Nos dejaron verla una vez, no nos dejaron hablar libremente. Estaban con nosotros y nos observaban. Cuando me iba, el maestro me dijo, acepta tú también el Islam, te haré una fiesta, vivirás en el esplendor a partir de ahora, cubriré los gastos, no solo los tuyos, sino también los de toda tu familia. Te lo daré todo, solo acepta el Islam. Dije, no lo haremos. Ellos dicen, lo hacemos porque nos espera el paraíso si convertimos a otros al Islam. Cuando los cristianos se convierten al Islam, también estarán en el paraíso. Ese es el propósito. Para ellos, el cristiano no vale nada. Nosotros queremos que nuestra hija vuelva. Ellas son raptadas, secuestradas y luego las someten a algún tipo de lavado de cerebro, ellos también, que le dará algún tipo de beneficio financiero. Y luego está el matrimonio forzado. Después de 1 o 2 días, ella se casa con ese hombre que la raptó. La edad concreta para la conversión se considera entre 13 y 16 años. En Punjab, la edad para casarse es de 16 años. En Sindh, 18 para una chica. Pero no se aplica en un sentido verdadero. La cuestión es cómo puede una niña de 13 años pudiera decidir conscientemente y por su propia voluntad que se va a convertir o que quiere abrazar el Islam. Entonces, no le permiten conocer a una sola persona de su familia. Es una especie de tortura psicológica y mental para la niña. Si un musulmán quiere convertirse al cristianismo o al hinduismo o a cualquier otra religión, no se le permite hacerlo. Siendo una mujer de una comunidad minoritaria, de alguna manera me siento decepcionada o pesimista de que esto no es igual para las chicas que pertenecen a comunidades minoritarias. Y si alguien quiere cambiar de religión, esta disposición debería ser igual para todos. Permítanme ahora que les cuente la historia de Shafila. Shafila tenía 14 años cuando sus parientes musulmanes la secuestraron y violaron. Estuvo cautiva durante varios meses y fue obligada a convertirse al Islam. Sin embargo, debido a su mala salud, los secuestradores finalmente decidieron devolverla a cambio de un rescate. Al final del proceso judicial, los autores del crimen salieron impunes. Veámoslo. Me pegaron mucho, muchísimo. Me golpearon muy fuerte. Primero estuve encerrada en una casa, luego me llevaron a otra. Cuando me negué a convertirme al Islam, me pegaron diciendo, somos musulmanes, tenemos que convertirte al Islam. Me golpearon, me llevaron a la mezquita para darme clases. Me llevaron con el mulá. Me obligaron a firmar, a poner mi huella dactilar en varios documentos. Mi tío llamó a mis padres delante de mí y dijo, te devolveremos a tu hija si nos das 500,000 rupias. Siguieron intentando obligarme a casarme y al no conseguirlo me trajeron aquí y me soltaron. Cuando fuimos a juicio llegamos solos, mientras que ellos vinieron en compañía de varios hombres. Todos ellos venían como testigos, nosotros no teníamos ninguno. Yo quiero ser cristiana como mi padre, como mi abuelo. Entonces, ¿por qué razón debería convertirme al Islam?
Toda nuestra familia es cristiana. No solo la ley se hace la vista gorda ante los secuestros, las violaciones, los matrimonios forzados y las conversiones, la violencia también se da en el corazón de una sociedad cada vez más influenciada por el islamismo extremista, en las familias, donde tienen lugar los llamados asesinatos por honor. Si una chica se casa con un hombre sin el permiso de la familia, la costumbre es que debe ser asesinada para defender el honor, o al menos debe vengarse echándose ácido corrosivo sobre ella. La hermana Nasrin, una religiosa que se cuida de estas mujeres, comparte en este vídeo su horror por la violencia ejercida sobre niñas tan jóvenes. Recuerdo que estaba en Sindh. La chica estaba en el 9º curso y su tía era una amiga mía. Su tío escuchó por ahí que estaba embarazada. No tenía pruebas ni testigos, nada. Cuando ella volvió de la escuela, él la llamó para que entrara en la habitación. Ellos tenían una casa con una sola habitación y cuando entró le tiró gasolina encima y le prendió fuego. Cuando fui al hospital, al verla con la carne colgando, no lo pude soportar y me desmayé. Este incidente me ha afectado mucho, está dentro de mí. A menudo por las noches la veo aquí con toda la carne colgando y solo conservando sus dientes. Y no sabía cómo consolarla. Y es que ella era una llaga, todo su cuerpo era una llaga. Quería darle la mano y decirle, estoy aquí contigo, pero no sabía dónde poner mi mano. Ella murió a los 5 días. Fueron 5 días de sufrimiento, gritos, dolor y agonía. No soy capaz de olvidarlo. Nadie le preguntó si era verdad que estaba embarazada. El tío, al ser el hombre en la familia, tenía el derecho de hacer lo que hizo. Un poderoso testigo frente a esta violencia e injusticia, un firme defensor de las minorías, fue Shahbaz Bhatti, el primer cristiano en ocupar un cargo en el Parlamento pakistaní. Shahbaz luchó incansablemente para proteger a las minorías religiosas. Su postura valiente y su fe cristiana lo convirtieron en un objetivo claro y fue blanco de ataques. Amenazado repetidamente, fue asesinado en marzo de 2011. En el 2016, el Vaticano abrió su causa de beatificación. Ha habido un repudio mundial por el asesinato de Shahbaz Bhatti, el único ministro cristiano de Pakistán. El señor Bhatti es el segundo político que ha sido asesinado por hablar en contra de las controversiales leyes contra blasfemia. El ministro pakistaní para las minorías Shahbaz Bhatti ha recibido un disparo. Había estado visitando a la familia a unos pocos metros de aquí. Se negó a esconderse aunque sabía que su vida estaba en peligro. En las últimas semanas estaba preocupado por su seguridad. Se había quejado de que no se le había otorgado una protección adicional a pesar de la evidente amenaza que enfrentaba. Nacido en 1968 en la localidad cristiana punjabi de Kuspur, uno de los pocos lugares habitados por cristianos en el Pakistán islamista, Shahbaz Bhatti fue el primer ministro de gobierno cristiano. Íbamos a una escuela cristiana, vivíamos en una localidad cristiana y no teníamos ningún tipo de problema. Sin embargo, en la escuela pública, donde la mayoría de los estudiantes eran diferentes, él se sorprendió al tener que lidiar con gente con recelo. Por ejemplo, a veces decían que no se les permitía comer con un estudiante cristiano del mismo plato y con los mismos cubiertos. A él esto le resultaba muy extraño. Se enfadaba muchísimo porque no le encontraba humano. Nos
conocimos en la facultad. Unos cuantos miembros de una asociación estudiantil de un grupo radical islamita llamado Islami Jamiat et Talaba le dieron una paliza. Por entonces dominaban todas las universidades y facultades en Pakistán. Fue maltratado porque pertenecía a una minoría, a una comunidad cristiana. Fue entonces cuando decidió que debía alzar la voz, porque él también era pakistaní y pertenecía a esta sociedad. Un día, creo que fue en 1986, formaron un grupo llamado Frente de Liberación Católico Cristiana. Poco a poco se dio cuenta de que tenía que llegar a más gente y por eso cambió el nombre por el de Alianza de Todas las Minorías de Pakistán. Así no representaba solamente a los cristianos, sino también a otras minorías discriminadas en el país, como los hindúes, los budistas y muchos otros. La ley contra la blasfemia introducida en 1985 por el general Ziaul Haq sigue siendo la principal fuente de discriminación y de amenaza para los cristianos y otras minorías religiosas. Cualquiera que cometa un acto de blasfemia contra el Corán se enfrenta a una pena de cadena perpetua, mientras que cualquiera que blasfeme contra el profeta Mahoma se enfrenta a la pena de muerte. A finales del 2008, Shahbaz Bhatti, quien hasta entonces había rechazado en varias ocasiones el ejercer cualquier cargo público, cedió a causa de los ruegos del obispo Anthony Lobo, aceptando así el nombramiento del ministro de Minorías Religiosas en el Partido del Pueblo pakistaní. De este modo, se convirtió en el primer cristiano en tener un cargo público en el gobierno federal de Pakistán. Un caso al que Shahbaz Bhatti se entregó de cuerpo y alma es el relacionado con Asia Bibi, una madre cristiana de 5 hijos acusada de actos de blasfemia y en consecuencia sentenciada de muerte. Shahbaz recibió numerosas amenazas a causa de sus quejas por el uso erróneo de la ley contra la blasfemia. Estoy liderando esta campaña en contra de la ley islámica Sharia, luchando por la abolición de la ley contra la blasfemia y dándole voz a los cristianos y otras minorías que sufren a diario los efectos de la opresión, la marginalización y la persecución. Y por eso los talibanes me amenazaron. Y yo quiero poder compartir mi fe en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Conozco el significado de la cruz y sigo su legado. Sin lugar a dudas, fue un hombre con un sueño, con una visión que reflejaba el convencimiento de que es posible convivir en paz aún perteneciendo a diferentes grupos religiosos. Shahbaz Bhatti tenía una gran pasión, la necesidad de servir al prójimo. Era una buenísima persona. Creo que necesitamos con urgencia la reconciliación y la armonía. Necesitamos estos valores para crecer y para que nosotros, seguidores de diferentes credos, podamos respetarnos mutuamente. Tras la muerte de Shahbaz, su hermano, el doctor Paul Bhatti, dejó su práctica médica y tomó el relevo. Su motivación fue el ejemplo de su hermano, que a la edad de 14 años, profundamente conmovido por el sacrificio de Jesús por la salvación del mundo, quería seguir a Cristo con su vida. Fue esto, junto con su profunda conciencia de la difícil situación de las minorías en Pakistán, lo que llevó al Dr. Paul a seguir los pasos de su hermano, protegiendo a las minorías y promoviendo la libertad religiosa. Con el tiempo e inspirado por la fe de su familia, el Dr. Paul ha podido perdonar a los asesinos de su hermano. Nos habla ahora sobre su camino hacia el perdón. When my brother was killed, I was really angry. Cuando mataron a mi hermano, estaba muy enojado. No me gustaba Pakistán. No quería quedarme en Pakistán. Estaba en Italia y quería llevarme a mi mamá y a todos los miembros de mi familia a irme y despedirme para siempre de Pakistán. Sin embargo, cuando vine a Pakistán, vi una situación muy conmovedora. Había miles y miles de personas, incluso de la comunidad musulmana, y lo estaban honrando. Ellos lo amaban. Y el presidente
de Pakistán, y todas estas personas me pidieron que fuera yo quien continuara su mandato. Fue un momento muy crítico para mí, porque estaba disfrutando de mi profesión en Italia. Tenía un muy buen trabajo, estaba ganando buen dinero. Y en ese entonces ni siquiera pensé en aceptar el cargo. Pero cuando empezaron a venir todas estas personas que estaban preocupadas por su fe y su futuro, que iban a asumir y llevar a cabo su misión, creo que algunas cosas comenzaron a cambiar en mí. Y mi madre, ella fue testigo. Ella escuchó la muerte de mi hermano, porque lo mataron a pocos metros de mi casa. Y cuando lo mataron, hubo muchos disparos de los fusiles de Kalashnikov. Y mi madre no sabía lo que estaba pasando, pero escuchó eso. Y ella vio en una ventana que el auto de mi hermano estaba allí y que él se estaba muriendo ahí dentro. Ese para mí fue un momento más doloroso. Y antes de aceptar esta responsabilidad, pensé en cómo reaccionaría mi madre, que ya perdió a su hijo, con quien estuvo viviendo más de 10 años juntos, todas las mañanas. Por eso en ese momento fui a hablar con mi madre, incluso tenía miedo de compartirle sobre esta decisión, porque imaginaba que ella iba a ser dura, porque me puedo imaginar la situación por la que pasó. Pero ella muy valientemente dijo: Paul, he perdonado a los asesinos de tu hermano porque no saben lo que han hecho. Porque estas personas que planearon hacer eso no saben en realidad lo que han hecho. Por lo tanto, las he perdonado. Y eso sí que me conmovió. Y pensé que incluso Shabazz, mi hermano, habría hecho eso, porque esa es la fe cristiana, más que todas las otras. Él quería ser un buen cristiano y se quería dar a conocer como seguidor de Jesucristo. Y eso se sabe por su testimonio en sus discursos. Él dijo: soy muy afortunado si Jesucristo acepta el sacrificio de mi sangre para alzar la voz por la justicia y los derechos de los cristianos y otras minorías perseguidas en Pakistán. En fin, considerando esto, creo que yo no tenía otra opción. Además, veo mucho por hacer en la comunidad musulmana. Hay muchos buenos musulmanes que quieren cambiar el país, que quieren defender al pueblo cristiano, que quieren trabajar juntos, que quieren vivir juntos, tanto la gente común como los políticos. Y cada vez que me reúno con musulmanes, con el presidente de Pakistán o con su hijo, cuando hablan sobre el futuro de Pakistán, dedican palabras de honor para mi hermano. Dicen que él era un héroe en nuestro país. El presidente de Pakistán le otorgó el premio de más prestigio al país, mi hermano. Entonces, al ver toda la simpatía hacia un hijo del pueblo cristiano de parte del pueblo musulmán, se puede pensar que es posible hacer una diferencia en el país. Así es que estoy bastante convencido de que el sacrificio de personas como mi hermano no es en vano y que Jesús lo ha visto. Qué testimonio tan edificante. Aunque ha sufrido mucho, el Dr. Paul ve esperanza para el futuro de las minorías religiosas en Pakistán. La situación a la que se enfrentan sigue siendo muy difícil, pero personas de buena voluntad de todos los credos dedican sus esfuerzos para conseguir la unidad y la paz en el país. Les pido que apoyemos estos esfuerzos con nuestras oraciones. Muchas gracias, queridos amigos, por haber seguido este programa especial de Donde Dios Llora, hablándonos sobre Pakistán. Y si desean saber más sobre la situación en el país o incluso apoyar a los cristianos en esta parte del mundo, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.